Pero es una historia muy parecida a esta de Galdós con su prima, la de Mircea Eliade, con aquella adolescente de la cual se enamoró en Calcuta cuando estuvo allí preparando su tesis doctoral. No sé si conoces esa historia. Que es parecida también a la de Dante y Beatriz. Son historias que se repiten a lo largo de la literatura, ¿no? Claro, y siempre marcan un poco el camino de... ¿Y tú crees que aquel episodio es lo que condujo a don Benito a ser un hombre esquivo, tímido, de torpe aliño indumentario? Bueno, era introvertido y tímido, porque a veces somos tímidos y no somos introvertidos, o somos introvertidos y tímidos no. Pero él era las dos cosas, bueno, por lo que podemos informarnos, ¿no? La documentación que tenemos y demás. Tenía como cierta fobia a esto del éxito, del aplauso, de ese contacto directo, ¿no? Aunque en cierto modo, después de todos los años de novelista, de estar en la sombra, cuando recibe ese aplauso directo en el teatro, en 1892, se da cuenta que ese calor directo también le gusta, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya es la Él etapa. cuando llegó a Madrid tuvo relación con Giner. Giner influyó bastante en él y, bueno, al principio era muy krausista, don Benito, ¿no? Luego fue poco a poco siendo krausista y darwinista, ¿no? También. Doña Perfecta es un libro muy darwinista, ¿no? Sí, pero fíjate, es lo que, digamos, lo maravilloso de la obra galdosiana es que cualquier punto, no vamos a decir del siglo XIX, porque digamos que eso es como decir solo mi infancia de los años 4 a 5, eso es un poco hacer un enanismo, ¿no?, de un autor universal. No solo es el siglo XIX, no solo es Giner, no solo es Fernández de los Ríos, es que él bebía de todo. En su obra, de Dickens. Claro, hablaba el francés perfectamente, llegó a París y en una semana se lo sabía de memoria, o sea, era un hombre que iba a Europa muchas veces. También se interesó mucho por Tolstoy, claro, cuyo centenario se acerca sí, ahora, ¿no? Y también gracias a su amiga Emilia Pardo Bazán, una mujer también muy preparada. ¿Tú crees que los episodios nacionales, en cierto modo, son a la literatura española lo que Guerra y Paz de Tolstoy es a la literatura rusa? Bueno, yo creo que, aunque es muy interesante y ahora los estudios, por ejemplo, en las universidades, el camino es en la literatura comparada en sus diversas facetas y técnicas, ¿no?, también de lenguas y de idiomáticas y todo eso, pero yo creo que estas comparaciones así tan directas son un poco peligrosas, ¿no?, porque cada autor viene de un lugar y aunque tienen elementos comunes porque eran contemporáneos, pero yo creo que cada uno corresponde a su historia, ¿no?, y cada uno recoge también los elementos culturales de cada país. Si es en importancia, sí, claro. Galdós, cuando tenía 22 años, vivió la noche de San Daniel, en la que los estudiantes progresistas de la época, la Guardia Civil y el Ejército disparó contra ellos en la Puerta del Sol. Ese episodio también le marcó. Le impactó mucho porque le impactó también la violencia y el cómo determinadas personas en un momento dado pues dicen aquí estoy y esto tenemos que hacer algo con ello y tenemos que defender una idea o tenemos que defender otra, ¿no? Entonces, esa manera de un joven que viene de un lugar tan pacífico como eran las Islas Canarias en aquel momento, pues claro, cómo no le iba a impactar, ¿no? Y entonces yo creo que eso a él le hace tomar una decisión. Galdós, dramaturgo. Tengo aquí el teatro completo de don Benito, en fin, un grueso tocho, que acaba de publicar Cátedra. ¿Qué ocurrió en el estreno de Electra? Bueno, el estreno de Electra, ahora, por ejemplo, en mayo se ha reestrenado aquí en el Teatro Español con un éxito, aplastante. Pero con un contexto diferente. También. Porque el público convirtió Electra en un alegato anticlerical, yendo más allá de las intenciones de don Benito. Este es otro de los topicazos de Galdós, porque una de las últimas tendencias que tenemos con la revisión de Galdós, no es que, claro, de Galdós, imagínate, yo creo que es de los que más bibliografía tiene del mundo, pero es la revisión de los estudiosos y teólogos de las ciencias de la religión sobre la santidad en la obra de Galdós, porque más personajes santos que tiene Galdós no tiene nadie. Sin embargo,
también es el que más, no sé, panfletos tiene con lo del anticlericalismo. Que lo es, de pero letra, no tiene nada que ver. El público acabó gritando abajo los jesuitas. ¿Así? Y luego en la gira por provincias iban acompañados por el himno de abajo Riego, con los ¿no? jesuitas, tal. Porque, bueno, es que, claro, la religión es una cosa muy enorme, muy importante también, y con algunos acólitos también que, bueno, que a lo mejor no estaban actuando, digamos, correctamente. Y eso se denuncia en el teatro de una manera muy directa. Entonces, claro, también aquí en el estreno también hay alguien que se levantó y que dijo a la cárcel con Pantoja, ¿no? Con el personaje que hacía de jesuita. Pero bueno, sí fue una revolución total. Bueno, los episodios nacionales son, aparte de su calidad en cantidad, pues seguramente la mayor obra de toda la historia de la literatura española. Claro. Ahora se habla mucho, como sabes, de memoria histórica, y bueno, en cierto modo, lo que quiso hacer Galdós con esas 5 series, la 5ª serie incompleta, en la cual estuvo trabajando nada menos que 39 años, si no ando equivocado, sí, fue recuperar la memoria histórica reciente de los españoles, algo muy actual en estos momentos. Claro, porque él decía, el Miau decía que la historia de España no se había escrito. No, o sea, que no se había escrito la historia de España, y entonces, bueno, lo que pasa que hasta ese momento la historia era una serie de datos sin que hubiera un acercamiento por parte de ningún autor, ¿no? A decir la verdad, digamos, ¿no? Y yo creo que lo que él se proponía era eso, acercar Uno decía, basta ya de hacer la historia de España, hay que empezar a hacer la historia del pueblo español. ¿Tú crees que hay algo también de esta tentativa en Galdós? Sí, claro. No solo en los episodios nacionales, también en las novelas, que es un gran fresco de vida popular. Sí, claro. Y lo más importante, yo creo, de todo eso, además de su esquema y su método, es el cómo lo hace. El cómo lo hace, ¿no? Cómo lo logra con su sistema de escritura. Yo creo que eso es lo que el lector, sin darse cuenta, dice, aquí sucede algo importante. Cómo él hace que, bueno, esto ya no solo lo digo yo, lo he oído otros académicos que lo han dicho, Yirigaya, como el español lo que nos da la ventaja de poder fusionar los niveles idiomáticos de lo popular, lo culto, lo vulgar, sin que la lengua sufra. Y eso es lo que el lector de la obra galdosiana agradece, ¿no? O sea... Rosa, tendrían que imponerte una medalla del mérito galdosiano o algo así, porque la verdad es que, aparte de toda esta tarea y de la revista, y en fin, de todo aquello de lo que estamos hablando, has editado muchas novelas de Galdós, ¿no? Sí. Por aquí andan algunas, ¿no? Sí, bueno, este año Girona, también al catalán. Es que hay un trabajo muy interesante que, por ejemplo, hace 30 años la obra galdosiana, digamos que provocaba o daba una serie de problemas, ¿no? Hace 20 daba otros, y ahora da otros, ¿no? Ahora el lector se encuentra con A buenas horas mangas verdes, o Dulia daba mucha guerra, y y no sé, cualquier expresión y quién enfrentaba esa gaita, y toda la cantidad de fraseología que Galdós utiliza, y eso a lo mejor muchos lectores no saben qué hacer con ello, y no hablemos de los traductores, cómo traspasan eso a su lengua. Entonces es una fuente de trabajo. A buenas horas mangas verdes, para traducirlo al francés, ¿no? O al japonés. O al japonés. Ya eso Tenías que haber visto a la traductora, por ejemplo, con La conjuración de las palabras, que es un cuento precioso, pero claro, endemoniado, y cómo lo pasan ellos, de bien y de mal, y cómo cuando hacemos un congreso, que hicimos uno precioso y con una gente muy interesante en el Ateneo, pues cómo lo pasan ellos contando para trasplantar todo eso a sus lenguas, y claro, pues es algo muy, muy interesante que además hay que editar, porque eso es lo que hay que hacer hoy. La revista, y es lo último que te pregunto, se ocupa también de efemérides galdosianas, ¿no? Sí. De evocar y celebrar fechas Sí, porque cruciales. Era, claro, un hombre muy prolífico, y aparte de escribirse cada día sus 20, 30, 40 cuartillas, pues asistía a muchas cosas, porque como era a muchos acontecimientos, él era diputado, estaba metido en política, escribía artículos, o sea, hacía de todo, claro. Entonces, la correspondencia, esa es otra, es que no hay un autor como él, no hay un autor como él, y que pueda interesar más
fuera de nuestras fronteras. Y un autor que no está traducido fuera de nuestras fronteras es como si no existiera. Rosa, tenemos que poner fin a este episodio galdosiano, pero habrá otro, como te he prometido, más extenso. Quedas emplazada. Muchas gracias. Seguimos.